La meditación del día de hoy está basada en Hechos capítulo 7. El capítulo 7 de Hechos es una muy buena información para tener un panorama de la historia de los judíos. Este es el discurso de Esteban. Recordemos que en el capítulo anterior, Esteban fue electo como uno de los diáconos para servir las mesas, servir en el trabajo de misericordia, pero también dice la Biblia que era potente en palabra, poderoso en palabra. Y aquí vemos el discurso que él hace en defensa, en su propia defensa ante el concilio. Este capítulo 7 nos muestra una información y nos da un panorama de la historia de los judíos. También es un buen resumen desde el capítulo 12 del libro de los Génesis, desde el llamamiento de Abraham por Dios de Ur de los Caldeos, donde Dios lo llama para que vaya a una tierra que Él le promete a él y a toda su parentela. Hasta el momento, hasta el tiempo de Esteban. Gran parte de ese discurso narra la historia del pueblo antes de la construcción del templo por el rey Salomón, que es un periodo aproximadamente de 900 años. Esteban demuestra que en el pasado Dios se manifestó en lugares fuera de la tierra de Israel. No solamente se había revelado, se había manifestado en Israel, pero Dios había estado en Mesopotamia, había estado en el desierto, había estado en otros lugares fuera de Israel. Él afirma y cita al profeta Isaías, diciendo de que Dios no habita en el templo. Dios es mucho más grande que un templo, haciendo referencia al templo del rey Salomón. Afirma también que Israel acostumbraba a rechazar a los que Dios había enviado para ayudarlos a entender y que ellos realmente tenieran y recibieran esa palabra del Señor para que puedan ser luz a otras naciones. Que eso es realmente el gran problema que nosotros vemos aquí. Dice, vendieron a José, rechazaron a Moisés, persiguieron a los profetas y ahora dice, han traicionado y matado al justo de Dios, haciendo referencia directa a Jesús de Nazaret. El problema, podemos ver, es de que los judíos habían pensado que la salvación era exclusivamente para ellos. Lo que ellos no habían entendido es que Dios les dio el privilegio de ser la nación que alumbrara al mundo entero, que el pueblo de Israel llevara las noticias de salvación, pero ellos no quisieron. Es más, rechazaron al mismo Salvador que es Jesús. Nuestra reflexión de hoy nos enseña que Dios va más allá de una sola nación. Nos enseña que Dios no está limitado a un lugar específico, como un templo, como un edificio. Muchas veces damos más importancia al edificio que realmente a los mandamientos de Dios, que es amar verdaderamente a nuestro prójimo. Que eso es lo que los fariseos hacían, ataban cargas sobre la misma población. No estoy diciendo que seamos irreverentes en nuestros lugares y tiempo de adoración, sino que el edificio no debe ser lo más importante y no debe de ocupar el lugar de Dios. También nos enseña que Dios de muchas maneras ha hablado, ha enviado mensajeros y ahora tenemos la palabra de Dios, pero la humanidad no escucha, no entiende, no obedece. Pero la iglesia muchas veces es de la misma manera, actúa de la misma manera, no escucha, no obedece a Dios. Por eso es importante que usted y yo seamos diligentes en estudiar la palabra de Dios, para no cometer los mismos errores que el pueblo de Israel cometió.
Ahora que estamos en esta cuarentena, creo que es una gran bendición que podamos leer, podamos discutir, podamos reflexionar juntos como familia y poder vivir en obediencia a Dios de acuerdo a su palabra. Recordemos, no tenemos ningún derecho de ser el pueblo de Dios. La iglesia es un privilegio que seamos parte de la iglesia. El pueblo de Dios es un privilegio que nosotros seamos parte del nuevo Israel, que seamos miembros del nuevo Israel. Por eso, vivamos agradecidos, vivamos constantemente agradecidos a Dios y obedientes a su palabra. Él quiere que nosotros seamos obedientes. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor esté contigo.